ya agarré la onda. Ahora sí viene el chido. Hola, amigos. Hola. Hola. En este banquete, pues como sabrán, es un banquete virtual debido a circunstancias mayores que están fuera de nuestras manos, en el cual hablaremos de un tema hasta cierto punto polémico, ya que por un lado hay personas que se encuentran a favor y por otro lado hay personas que se encuentran en contra. Estamos hablando de las clases en línea. Recordemos que México actualmente atraviesa un problema que se ha venido encontrando desde el año pasado, para ser más específicos, en marzo del 2020, ya que aproximadamente en diciembre del 2019 comenzaba a surgir una nueva enfermedad llamada COVID-19, específicamente surgió en China, en el cual llegó hasta México en marzo, en donde las personas tuvieron que quedarse en cuarentena. Sin embargo, no se esperaba que esta circunstancia durara tanto, pero hasta la fecha del día de hoy, enero 2021, seguimos en pandemia, en el que pues esta cuarentena se ha llevado muchas cosas entre sus actividades, calidad de estudios, trabajos. El país se ha visto afectado económicamente y creo que lo más triste de esta situación es que muchas personas han perdido familiares, conocidos y amigos. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que esto también en parte es nuestra culpa, ya que pues muchas personas no a pesar de que ya lleva un año esta pandemia, hay personas todavía que no creen en esta enfermedad, en el cual siguen asistiendo a fiestas, hacen reuniones extremadamente grandes y pues probablemente ellos estén bien mientras están en su reunión. En cambio, otras personas pueden estar de luto por la pérdida de algún familiar o de familiares, porque se puede dar el caso. Sin embargo, en este banquete virtual no nos vamos a enfocar en la pérdida de familiares y en la falta de empatía de las personas, en específico de los mexicanos, sino nos vamos a enfocar en la parte estudiantil, porque al igual que las personas se han visto afectadas por su pérdida de trabajo, nosotros como estudiantes nos hemos visto afectados en la manera en que no es la misma calidad de estudios que recibimos de manera virtual. Aunque más adelante se dirán algunas ventajas y desventajas de esta nueva modalidad de estudios. Recordemos, bueno, al menos en mi experiencia, la pandemia, pues, sí afecta algunos aspectos, tanto, pues, psicológicamente y porque por el estrés de la escuela, en donde los trabajos se hacen un poquito más pesados y difíciles de llevarse a cabo, más específicamente los trabajos en equipo. Por ejemplo, yo tuve un caso en el que a veces pues es muy difícil que todos coincidamos con el horario para poder reunirnos y elaborar el trabajo, o tal vez la mayoría ya tiene la parte hecha, pero por ese integrante que no lleva su parte, pues pues te estresas y la terminas haciendo tú. Pues no sé, ahora alguno de mis otros compañeros dirá algo más respecto a las clases en línea, aunque pues antes teníamos, no sé, la esperanza, como nosotros como estudiantes de último año de Colegio de Ciencias y Humanidades, de poder regresar y ver a nuestros amigos del año pasado, poder conocernos en persona, porque pues de manera virtual, aunque hagamos videollamada y nos podamos ver por las clases a través de una cámara, pues es lo mismo. No podemos convivir de la misma manera. Sin embargo, pues estamos haciendo como que lo mejor para poder llevarnos bien, para poder ser solidarios entre compañeros.
por si no entendemos algún tema, porque lamentablemente se complica aún más entender temas a través de solamente diapositivas de PowerPoint o PDFs, en su caso, de algunos profesores. No sé ahora qué compañero quiera hablar para que explique un poquito más de esta situación. Gracias a él, estas clases han evolucionado de una forma muy positiva en los últimos meses, la modernizado y ha dejado atrás antiguos modelos. Sin en cambio, la organización del tiempo es una de las cosas principales por las que nosotros decidimos realizar nuestros estudios a distancia y no de manera presencial. En muchas ocasiones, algunos de nosotros se encuentran trabajando y por lo tanto estudiar permite que el alumno se ajuste a sus tiempos de la manera que más le convenga. Y bueno, también podríamos estudiar desde cualquier lugar, gracias al hecho de que esto permite conectarnos a cualquier red, ya no importa desde qué lugar necesitemos estudiar. Además, el acceso a la información es de manera ilimitada, ya que podemos buscarla a través de diversas fuentes, lo cual se nos facilita. Y cuando realizamos un estudio a distancia, tenemos nuestros apuntes que están a nuestra disposición las 24 horas del día, por lo que las clases se pueden quedar grabadas y nos permite visualizarlas cuando nosotros las requerimos. Y bueno, además, no perdemos tiempo en desplazarnos. Esto hace que pongamos como una media, los alumnos que viven en el Estado de México se tardan de 40 a 50 minutos en llegar a la escuela, y como dicen muchos, el tiempo es oro y es mejor aprovecharlo en algo que valga la pena, como es estudiar. En esa parte tienes razón, Carolina, en la parte de que te puedes ahorrar en cierta parte de dinero y tiempo, el que te hacías para trasladarte, ya que se sabe que en nuestro colegio muchas personas son del Estado de México, y por esa parte está bien, o sea, te ahorras tiempo, te ahorras dinero, y como dices, se pueden ver las clases cuando lo requieras. Pero algo que cabe aclarar es que, de acuerdo a nuestra universidad, sacó un comunicado que nosotros no estamos autorizados para grabar las clases, a menos que todos estén conscientes y el profesor lo autorice. Y se ha dado casos en que los profesores no te permiten grabar la clase y hasta se llegan a molestar. Ya que, bueno, yo tuve una situación parecida, no la viví yo, pero una compañera de mi grupo de Ciencias de la Salud, en donde, por ser solidaria con otro de nuestros compañeros que no se iba a poder presentar a la clase porque tenía cita con el médico, ella en buena onda quiso, pues, grabar la clase para que más adelante pudiera consultarla y entender el tema. Sin embargo, la profesora se molestó y no quiso entender la razón por la cual lo había hecho. Pues ya dijo que no llegó a mayores, pero dijo, o sea, sí llegó del enojo, dijo que la eliminara, o si no, podría irse hasta con las autoridades escolares. Por otro lado, también debemos tomar en cuenta que no todas las personas tienen los recursos suficientes ni acceso a la tecnología, como a lo mejor muchas personas de nosotros. Por ejemplo, nosotros que tenemos acceso a internet, computadora y luz. Hay otras personas en el que tienen que, por ejemplo, tenían antes en clases presenciales, para hacer alguna tarea de investigación o así, iban a algún ciber para poder consultar su tarea, o iban a la biblioteca de la escuela. Otra cosa sería que también debemos tomar en cuenta que muchas veces la luz, hay fallas con la luz y el internet, en donde se nos complica, pues, acceder a las clases a tiempo. Y hay muchos profesores que no lo toman en cuenta y te ponen falta, y aunque le digas que sí entraste, pero tarde porque tuviste problemas con tu conexión, hay veces que ellos no lo toman en cuenta y evalúan.
Cristian. Bueno, en esa parte concuerdo contigo de que pues muchos no tenemos el acceso para entrar a las clases en línea porque sí ha habido situaciones en donde luego se te va la luz o por ejemplo tienes alguna cita con un médico, etcétera, cualquier razón, a veces en donde los maestros no lo entienden porque creen que es una forma de o una excusa para decir no voy a entrar a su clase, pero muchas veces esos profesores les falta empatía ya que ellos no piensan en que en realidad a veces sí es necesario, porque pues sí, luego en el colegio, luego sí era más sencillo como decir, ay, pues no entro y pues no entrabas y ya, pero luego en esta situación, luego no sabes qué puede hacer, qué tal si un familiar se te enfermó o un familiar necesita algo, tú mismo estás enfermo, no sabes los profesores cuál es la situación. O sea, acabo de aclarar que no todos son iguales, porque sí va a haber profesores que sí te van a entender y te van a decir, sí está bien, no hay problema, y ya la siguiente clase luego te lo justifican o etcétera. Pero hay profesores que sí no les importan, porque pues como saben, ha habido situaciones en donde algunos compañeros han expuesto a profesores que pues han hecho comentarios no adecuados a los alumnos, porque pues sí, creo que con esto de las clases en líneas ha habido una forma de defensa para nosotros, porque luego estas cosas no se podrían tener cuando estamos en presenciales, porque pues sí, sí hay muchas situaciones donde los profesores se pasan, se abusan de su autoridad y hacen lo que sea. Entonces, en esa parte siento que ha habido como una parte de defensa para nosotros. Y bueno, también eso del transporte. Sí, sí te ahorra, pero siento que a veces era más necesario esa parte del transporte, o despejar tu mente, porque ahorita nos la pasamos todo el tiempo encerrados, o sea, absolutamente terminan tus clases y automáticamente, así como terminan tus clases, toca hacer tarea, o sea, tienes que ponerte a hacer la tarea de la siguiente materia. Y son, aparte de que son tus clases desde las 7 de la mañana, o algunos desde las 9 hasta las 3 o una, todavía tienen que seguir con las clases, entonces se hace como un poco tedioso porque no hay una forma de desestrés, porque antes de menos, pues salías con tus amigos, podías verlos, te desestresabas, te divertías un rato, comías con ellos, cualquier cosa, y era una forma como de que despejar tu mente de toda la escuela, de todo el estrés. Y ahorita ya ni eso, porque como les dije, terminan tus clases y hacer tarea. Luego no son tareas que te llevan como una hora, media hora, 20 minutos, son tareas que necesitan investigación, que necesitas consultar en libros, y lo peor es que ahorita no estamos en las posibilidades de consultar libros porque hay muchos maestros que te dicen a fuerzas, queremos que sean de libros la información, y tú dices, ¿de dónde lo voy a sacar si ahorita no tengo libros? En tu casa no vas a tener los libros necesarios para poder consultar, si acaso tienes, pero son de secundaria, pero ellos ya no piden de nivel secundario, ellos ya lo que piden es de nivel preparatoria o un poco de un rango más alto, entonces sí es como un poco la desventaja eso de que no tenemos más o menos el acceso, o sea, sí tenemos el internet, pero realmente en el internet no sabemos si lo que encontramos es cierto, porque ya sabemos que todos pueden subir lo que quieran en internet, entonces eso es como una desventaja que yo encuentro, porque pues sí, los mesos sienten en esa parte razón, pero es que para encontrar una fuente verídica es sumamente difícil poder encontrarla y poder decir, esta es una fuente verídica y poder utilizarla para un argumento, porque realmente nunca se sabe la verdadera razón. Entonces, siento que esto de las clases en línea han sido un poco difíciles para muchos, pero también tenemos que entender muchas partes porque estamos en una situación que no es sencillo decir de poder salir y poder decir, pues no me va a pasar nada, porque realmente no sabemos qué tal si traemos nosotros la enfermedad y algo nos pasa o no sé. Realmente considero muy importante lo que mencionas, Cristian, porque yo la verdad, siendo honesta, considero que tiene más, es como una balanza donde depende de tu situación, vas equilibrando más a un lado que al otro. Te vas desde desventajas hasta ventajas. Obviamente, si tienes más ventajas es porque eres una persona que tiene autodisciplina y constancia, porque pues al momento de realizar trabajos y enviarlos, eres más consciente de todo lo que necesitas hacer, que estar en clases presenciales, que era mucho más, de alguna manera es un conjunto de personas que se van apoyando mutuamente y también en clases en línea, pero pues es muy diferente el contacto social. Del lado de desventajas podemos estar viendo que se requiere
principalmente una buena tecnología, tanto un buen equipo de cómputo o celular, tanto como un buen internet. No te sirve de nada tener un buen equipo de cómputo si no tienes un internet, un wifi estable, porque presenta muchos inconvenientes al momento de entrar en tus clases o al momento de enviar trabajos, de cargar ciertos archivos y demás. Entonces es un inconveniente muy grande, aunque habitualmente tener un ordenador y un internet ya se tiene casi en todas las casas, pero no por eso tenemos que generalizar a que todos lo tengan. Hay mucha gente que carece de eso y se debe de ser empático, como lo mencionaste, con ese tipo de problemas. Y también al momento de realizar ciertas actividades y exámenes es muy complicado y muy complejo porque no siempre los exámenes digitales se guardan como son. O supongamos si estás haciendo un examen que es abierto, por no haber puesto una mayúscula al inicio o por saltarte un acento, automáticamente la tienes mal. Y si tu profesor no es de esos que se pasa a revisar tu examen, pues te quedas con la calificación que se registró en el examen. Entonces, aunque tu respuesta haya estado bien, es un punto también negativo. También tenemos que entender que pues esta situación no la podemos como manipular a nuestro antojo, porque tenemos que entender que estamos en una situación global que no solo nos afecta a nosotros, sino también en otros ámbitos como el laboral o familiar. Y lamentablemente el distanciamiento social no es lo mismo en presencial que en línea. Queramos o no, se va perdiendo esas emociones que se siente tener que estar cerca de una persona que quieres o que a diario veías y ya conforme pasa el tiempo, pues ya no la ves porque pues no, o sea, no está permitido poder verla debido a pues las circunstancias, que también se va como a un lado favorable si es que tenías conflictos con la manera en la que te desarrollas socialmente, porque así te evitas tener que estar interactuando con personas con las que realmente no tienes nada que ver o no te interesa conocer o demás, pero yo creo que depende más que nada de qué lado de la balanza estés y de cómo seas como persona. Tanto puedes irte del lado bueno, donde eres autodidacta, aprendes a hacer tus propias cosas, te haces cargo de tus responsabilidades y de tu conocimiento, pero tanto te puedes ir del lado negativo. Y aunque estés del lado positivo, muchas veces es complicado mantenerse ahí, por lo mismo que se acaba de mencionar, no todos tenemos las mismas posibilidades ni las oportunidades de seguir con la educación. Si de por sí presencialmente muchas veces hay complicaciones de que nuestros sustentos, que muchas veces son nuestros padres, no tienen, pongámosle en muchas ocasiones, dinero para el transporte, y de alguna manera las clases en línea te ayudan, ¿no? Pero si tampoco tienes ordenador, es una desventaja más. Entonces yo creo que más que nada se basa en cómo veamos esta situación y cómo estemos abiertos a las oportunidades que se nos presentan, porque habitualmente tanto las clases presenciales y en línea generan estrés, porque muchas veces el cumplir con los trabajos, con tus materias, con tu vida social, con tu vida familiar, muchas veces vida económica, porque ya muchos empiezan a trabajar por su cuenta, es muy complicado mantener eso, pero de alguna manera vas sobre la línea y vas manteniéndote. Y no sé, espero pronto se pueda erradicar toda esta situación. Mientras tanto hay que mantenernos constantes, hay que mantener fuerza porque luego hace falta, y ser muy empáticos entre nosotros mismos y también entre nuestros profesores, porque no se puede evitar el hecho de que también ellos se hartan de nosotros. Si nosotros tenemos a lo largo, que será 7 profesores, 8 si metes actividades extras o demás, pues ellos cuántos alumnos no tienen que estar atendiendo. Y así como nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista estudiantil, también sería empático e interesante verlo desde un punto de vista
docente, qué es lo que ellos piensan y cómo se les ha facilitado o dificultado el ocupar la tecnología, que para muchos no es fácil, y también conocer que a pesar de que son clases en línea y que para también, o sea, nosotros es complicado, todos estamos poniendo de nuestra parte, tanto como docentes, como estudiantes y como sociedad. Sí, de hecho algo que quiero compartir contigo, eso es cierto lo que dijiste de que tenemos que ser empáticos con los profesores porque luego para nosotros es un poco menos complicado, o sea, sí se nos complica en ese aspecto manejar las plataformas, pero para ellos es más complicado porque ellos tienen que capacitarse para poder darte una clase, tener que tener los medios necesarios para poder enseñarte, porque luego nosotros, pues sí se nos complica porque todos sabemos que esta manera de enseñar está siendo muy difícil porque lo que anteriormente se te podía explicar fácilmente, ahorita se te complica entenderlo porque, pues sí, luego no son las maneras como para enseñar buenas, porque luego no sabes quién no está entendiendo esas cosas. Anteriormente, pues sí de menos veías a los alumnos y veías, ¿en serio si estás entendiendo? Y tú mismo te dabas cuenta, ahora ya no sabes si están entendiendo o no. Entonces, siento que es un poco complicado para tanto maestros enseñar, compartir sus conocimientos como para nosotros adquirirlos, porque pues sí, no es lo mismo. Y eso estamos de acuerdo todos. Pero también nosotros tenemos que ser empáticos con los maestros porque, o sea, ellos dan su mejor esfuerzo y se esfuerzan realmente por darnos lo mejor para que nosotros podamos, pues, ser algo en el futuro, porque eso es lo que ellos se dedican, tratar de compartir ese conocimiento para que lleguemos a un nivel licenciatura y que nosotros podamos, pues, ser mejores en nuestra carrera. Entonces tenemos que pues, ser empáticos porque también así pasó una situación con mi maestra de biología apenas que dijo que pues anteriormente se pasaba de buena onda porque nos dejaba entregar trabajos hasta después, pero que pues muchos empezaron a justificar y luego que se enojaban porque les ponía una calificación baja porque habían entregado tarde. Pero pues la maestra todavía que se pasaba de buena onda porque se supone que los maestros dan un horario y todos tenemos que cumplir con un horario, o sea, y luego eran alumnos que mandaban la tarea hasta 5 días después y los maestros se supone que ya no deberían de revisar esas tareas porque ya pasó su tiempo, pero pues se pasaban de buena onda y te ponían todavía una calificación para que no te reprueben y muchos alumnos se enojaban, o sea, todavía que tu irresponsabilidad te hizo entregarlo tarde, te enojas porque te pusieron una calificación baja, entonces también para los maestros tenemos que entenderlos porque, o sea, ya son maestros de la tercera edad, ya no están para estar pegados todo el día a un ordenador. Y pues para ellos es más complicado, o sea, les lastima la vista, tienen que entender plataformas que son muy complejas, o sea, si para nosotros es un poco difícil entenderles, luego para ellos es más porque ellos tienen que programar una clase, tienen que realizar un examen, etcétera. Entonces, nosotros también tenemos que entender a nuestros maestros porque pues para ellos es un poco más complicado. Así es, yo concuerdo con todos. Creo que solo el tiempo nos permitirá adaptarnos a la tecnología y descubrir pues esas herramientas que nos facilitan el estudio y poder irlo desarrollando pues poco a poco, porque todo se necesita tiempo. Y para esto pues se requiere principalmente la responsabilidad de cada uno de nosotros, tanto como de los profesores y pues la constancia. Y, y además ser autoridad pues es una de las herramientas más grandes que podemos tener, que nos permitirá desarrollar un aprendizaje que más adelante pues nos va a ayudar. Pues como ya vimos, escuchamos ambas partes del lado de por qué las clases en línea llegan a ser buenas y el por qué algunos estudiantes no están conformes con las clases. Pues podemos llegar a una conclusión en que las clases pueden ser benéficas, depende de cómo aprendas a llevarlas. Ya que, o sea, como se dice, si tú tienes la iniciativa de verdad aprender, vas a buscar videos, vas a buscar en fuentes de internet confiables, obviamente. Creo que, bueno, nosotros como estudiantes, bueno, autónomos universitarios que somos, pues ya deberíamos saber en qué fuentes son confiables para nosotros y cuáles definitivamente no.
Al igual que nosotros, pues contamos con la Biblioteca Digital de la UNAM, que es una fuente que pues nos da como muchos puntos para ciertas tareas de investigación y así. Sin embargo, esto es solamente por nuestro lado, pero por el otro lado, donde las personas que no cuentan con biblioteca digital, que no saben, que no conocen unos criterios para saber qué fuentes son confiables, ¿no? Se les complica un poquito más. Sin embargo, siento que si conocemos, no sé, algunos familiares, amigos o conocidos que estén pasando por esta situación, igual podríamos ayudarlos en cuestión de decirles es que esta fuente sí te ayuda para tu tarea, o no sé, pues consultar aquella, o es más, podemos ayudarle hasta consultar un libro de nuestra biblioteca, ¿no? Que pues nada nos cuesta. Por otro lado, como tocaron mis compañeros, es muy importante ser solidarios con los profesores, al igual que ellos con nosotros, ya que pues en esta situación lo mejor es apoyarnos entre tanto maestros a alumnos y alumnos a profesores. Aunque pues sí se ha dado el caso en que los profesores no son muy empáticos con los alumnos, pero pues, también hay alumnos que no son muy empáticos con los profesores, eso sí estamos de acuerdo. Pues sí, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que hay compañeros que sí de plano no se conectan a las clases porque piensan que pues no se ve mucha cosa o nada más para... Y dicen, luego deja el trabajo y eso es lo que cuenta. Sin embargo, pues igual hay veces que los profesores no te toman en cuenta y dicen que no estás en tu clase cuando realmente sí lo estás, ¿no? Y es como de, ¿qué pasó ahí, no? Pero pues siento que pues hablando con los profesores puedes llegar a una solución. También podemos concluir que las clases en línea pueden llegar a ser flexibles con tus horarios, ya que hay escuelas en las que efectivamente nada más les mandan trabajos, que podría, no sé, para algunas personas podría ser una ventaja, porque pues no tienen que levantarse de 7 a 1, que es regularmente el horario de un estudiante, para estar sentado todo ese tiempo frente a un ordenador, porque como lo mencionó mi compañero Cristian, sí es algo dañino que los profesores pasen cierto tiempo frente a un ordenador, pero tenemos en cuenta que nosotros también nos dañamos pues la vista, igual tanto profesores como alumnos, tanto por estar dando clases y nosotros tomándolas, hay veces que no nos dan tiempo ni de desayunar, a menos que pues te levantes lo suficientemente temprano o desayunes terminando tus clases, o entre que tu profesor te llega 5 minutos tarde, puedas tomarte mínimo un café o una fruta para que tengas algo en el estómago. Pues consideramos que las clases en línea pueden llegar a ser benéficas si tú lo deseas así y si tienes tienes profesores que sí te enseñan, porque sí hay casos en los que los profesores sí dan todo lo que ellos puedan por explicarte el tema y tú lo comprendas, y es más, hasta hay veces que se dan el tiempo de darte 2 clases para que puedas entender bien el tema, y hay algunos profesores en el que su evaluación quitaron la parte de los exámenes para ser un poquito más comprensivos con sus alumnos y también para ellos, porque como menciona Cristian, si manejar esta plataforma para poderte dar clases se les complica un poco, ahora realizar un examen de manera virtual es un poquito aún más difícil. No sé si mis compañeros vayan a concluir algo más. De mi parte ya sería todo. Estoy de acuerdo con lo último que dijiste, que pueden ser benéficas o pueden ser benéficas si uno lo desea. Pues sí, igual de mi parte sería todo. Pues sí, debemos de dar todo de nosotros y dependerá de cada persona qué tanto lo quiera aprovechar. Y bueno,
¿Alguien más que decir? Igual concuerdo con ustedes que pueden ser benéficas siempre y cuando tengas las oportunidades y los requerimientos, o sea, las herramientas, pues, y las ganas de hacerlo, porque pues, muchas veces, aunque tengas tu ordenador y tu internet y todo, pues no, o sea, se usan como un lado malo en vez de ocuparlo para beneficio. Pues no queda de otra más que adaptarnos porque no podemos detener el mundo por un tiempo para poder regresar a clases. Tenemos que seguir avanzando y tenemos que acoplarnos a las posibilidades. Entonces, pues las clases en línea son en este caso esa posibilidad para seguir avanzando y pues aprovecharlas lo mayor que se pueda. Y pues sí, yo creo que este ya sería el futuro, porque la tecnología va avanzando y nos tenemos que adaptar a lo que se viene. Sí, recordemos que pues la vacuna del COVID ya se ha ido aplicando, sin embargo, esto no quiere decir que ya pronto regresemos a la escuela, porque pues como así como se encuentra la situación ahorita, pues yo lo veo muy difícil que este año regresemos a clases. También pues recordemos que aunque la aplicación de la vacuna ya se está dando, debemos seguir respetando las indicaciones que nos dan las autoridades de cuidarnos, quedarnos en casa de ser necesario, y si no, pues salir con cubrebocas, porque sí se ha dado el caso de que hasta nuestros mismos compañeros han llegado a perder familiares por no, por no cuidarse, o más bien por no detectarse el COVID a tiempo. Además de que pues los hospitales ahorita ya están pues, eh, cómo se puede decir? ¿Saturado? Ya no están saturados y pues no, es muy complicado atenderlos. Por ejemplo, se ha dado mi caso que tal vez, bueno, no la conozco personalmente, pero sí de manera virtual, a una compañera que hace poco perdió a un familiar a causa del COVID y pues ahorita no puede ver a su mamá ni a su tío porque ellos tuvieron contacto con ese familiar, en el cual pues tienen que esperar pues para ver si dan positivo al COVID o no. Pero por lo mientras, pues, o sea, se siente feo que no pueda ver a su mamá ni abrazarla, que la tenga aislada. Porque en estos casos yo siento que el apoyo de tu familia es muy importante, ya que pues la situación es algo estresante, no solo por nosotros hablando de la escuela, sino en general, hasta para las personas adultas. Llegan a estresarse por la cuestión de que han perdido su empleo o les disminuyeron el sueldo. Pues este fue nuestro banquete digital de compañeros de diferentes grupos. Pues tenemos mi compañero Cristian, que es del grupo de 703 de griego, mi compañera Carolina, que es del grupo 504, mi compañera Carla, que es del grupo 512. Igual hizo falta nuestro compañero Tairi del grupo 512, sin embargo tuvo algunas complicaciones para poder estar con nosotros en la reunión. Sin embargo, más al ratito pondrá su punto de vista de acuerdo a este tema del que hablamos ahorita. Y pues finalmente yo, que soy del grupo 703 también. Y pues esto ha sido todo. Cuídense mucho, por favor, y no salgan, por favor, si pueden.
Creo que para poder abordar un tema como lo es el de las clases en línea, en mi opinión, en mi punto de vista es muy importante basarnos principalmente en dos perfiles. El primero de ellos, el de aquellos alumnos que ya contaban tanto con los medios materiales y económicos para poder darle seguimiento a sus estudios, para poder conectarse a una clase en línea, para poder estar al pendiente de lo que pasaba, de lo que los profesores mandaban, de enviar tareas. Y el otro perfil, un perfil muy triste, de aquellos alumnos que no contaban ni con los medios materiales ni económicos para poder seguir estudiando, para poder concluir con sus estudios. Y es que es muy triste porque ellos, al no tener estos recursos, optaron por la deserción escolar. Esto otro tema muy tocado ya, como lo fue en el año pasado, en el 2020, y creo que también lo será en este año, en 2021, porque es muy triste que alguien que teniendo las ganas de estudiar, por no tener los medios necesarios para conectarse, ya abandonó la escuela. Es muy triste saber que por esta pandemia, por esta situación en la que estamos viviendo, ya sea porque sus padres también se quedaron sin trabajo, porque los corrieron, no pudieron darle ya sea una tableta, un teléfono celular, una computadora, para que su hijo concluyera los estudios. Y es que a pesar de los programas que sacó la institución, de los centros que sacaron para que ahí pudiera ir cada alumno a tomar sus clases en línea, creo que no fueron suficientes, porque sí fue una gran parte de la sociedad de alumnos que optó por mejor abandonar la escuela. Viéndolo de otro modo, también están aquellos alumnos a los que esta situación les benefició. Aquellos alumnos en los que esta situación benefició a su promedio, los ayudó a subirlo. Y por otro lado, aquellos alumnos en los que por no entenderle una tarea o simplemente por no poder conectarse, su promedio bajó y ya no tienen la misma posibilidad de poder entrar a la universidad. Realmente es triste ponernos a hablar de esto, y no solo por alumnos que optaron por abandonar la escuela, sino también por toda esa gente que se quedó sin empleo, esos negocios que tuvieron que cerrar. Y ahorita enfocándonos más en nuestra comunidad como universitarios, creo que a muchos ya hasta aquí llegaron sus estudios, ya no van a poder continuar con la preparatoria en este caso para poder entrar a una buena universidad, a la carrera de su preferencia, de su elección. Y es que creo que también nos afectó mucho porque la gran mayoría de nosotros estamos en una etapa tan importante en nuestras vidas como lo es la adolescencia. Esta etapa donde es muy importante tu desarrollo social, tu habilidad para poder comunicarte con estas personas, con ciertas personas, con tus profesores, con amigos, con familiares. Y de cierta manera creo que con esto de las clases en línea es realmente muy poca la interacción que hay. Es muy poco probable que muchos tengan muy pocos conocimientos con estos nuevos métodos de enseñanza, con estas maneras de aprender. Y es que aunque en el CCH, como lo estamos ahorita, tenemos que aprender por nosotros mismos, pero claro, hace falta esa interacción, ese desarrollo social. Y creo que podemos abordar muchos puntos más y podemos seguir hablando de las clases en línea, de la deserción escolar, pero creo que, pues en mi opinión, hay están las dos caras de la moneda para poder abordar esta situación. Pues no queda nada más que seguir y apoyarnos lo más que podamos entre nosotros como universitarios, como comunidad universitaria.